programa, nos corresponde, decía la querella. Y definitivamente, al igual que la denuncia, pues constituyen un instrumento legal puesto a disposición de los sujetos procesales para que a través de ellos puedan promover la acción penal cuando han sido víctimas de la comisión de un hecho delictivo. En ese sentido, entonces, se dice que la querella es un acto procesal, al igual que la denuncia, pues es un acto procesal. Y decíamos que es un acto procesal sencillamente porque para que la querella o la denuncia pueda ser promovida, pueda ser planteada, obligadamente tiene que realizarla una persona que es víctima o agraviado, en el caso de la querella. En el caso de denuncia ya establecimos que cualquier persona puede o debe, mejor dicho, promover una denuncia cuando tenga conocimiento de la comisión de un hecho de acción pública. En cuanto a la querella, pues como la definición lo establece, es un acto procesal mediante el cual se hace una declaración de voluntad, poniendo en conocimiento del órgano jurisdiccional competente la comisión de un hecho delictivo de acción pública o privada, solicitando la investigación correspondiente. El objetivo fundamental de plantear o promover una querella, pues indudablemente lo constituye que el órgano responsable de la persecución penal y de la investigación proceda a iniciar la misma como consecuencia de la existencia o comisión de un hecho delictivo. Es decir, una persona víctima o agraviada, si no desea promover denuncia, sino que prefiere plantear una querella, pues la ley le da ese derecho, la ley le otorga esa facultad para que pueda hacer uso de ella y plantear al órgano competente esa querella, poniendo también al conocimiento de esa autoridad la comisión de un hecho delictivo. Entonces, como se dice en la definición, la querella pues puede darse por delitos de acción pública y por delitos de acción privada. En ese sentido, pues hay una sutil diferencia ahí en lo que es la denuncia, como una de las primeras diferencias existentes entre ambas instituciones jurídico-procesales. Y en un momentito vamos a abordar algunas otras diferencias existentes entre denuncia y querella. Y prácticamente el Código Procesal Penal únicamente le dedica 2 artículos a lo que es prácticamente querella. Si por favor vemos en artículo 302, que es lo que refiere el Código Procesal Penal al aludir lo que es la querella. Si alguien me hiciera favor de darle lectura al artículo 302. Artículo 302. Querella. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener 1. Nombres y apellidos del querellante y, en caso, el de su representado. 2. Su residencia. 3. La cita del documento con que acredita su identidad. 4. En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería. 5. El lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones. 6. Un relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, víctimas y testigos. 7. Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Y 8. La prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre. Si faltara alguno de estos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo, si fuese un requisito indispensable, el juez activará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público, en cuyo caso procederá como la denuncia. Muchas gracias. Y como ustedes pueden percatarse, si hacemos una comparación entre el artículo 299 y el 302 del Código Procesal Penal, vamos a evidenciar que en cuanto a la querella, el Código Procesal Penal es más exigente, es decir, requiere más requisitos, es más formalista que la denuncia. Prácticamente en la denuncia se omiten o se obvian
algunos requisitos que en la querella ya se exigen o se requieren. Por ejemplo, se habla de citar el documento de identificación, o sea, el documento personal de identificación, que si ustedes ven en la denuncia no se exige. Sin embargo, al momento de presentar una denuncia y hacer referencia a los datos personales, pues indudablemente se incluye el documento de identificación personal. Sin embargo, en cuanto a la querella, pues el código es expreso y taxativo al señalar que sí debe hacerse referencia al documento personal de identificación. Por otro lado, también se exige que se señale un lugar para recibir citaciones y notificaciones, lo que no ocurre en la denuncia. Sin embargo, es importante también, si uno presenta una denuncia escrita, indicar la dirección del trabajo, residencia u otro lugar donde pueda ser citado y notificado por cualquier diligencia o cualquier resolución que quiera hacerse del conocimiento del denunciante o del querellante. Entonces, la querella, reiterando, es más formalista que la denuncia, porque en este caso el legislador estimó que, siendo la querella un acto procesal más formal que la denuncia, pues incluirle otros requisitos que no se exigen en la denuncia. Otro aspecto importante también que establece el artículo 302 es que en el caso de que se presenten una querella por una persona jurídica colectiva, entiéndase una sociedad anónima, una fundación, una asociación, una sociedad, una cooperativa, etcétera, pues se tendrá que acreditar, dice la ley, la representación de esa institución. O bien, cuando se trata de digamos, de una institución del Estado, pues tendrá que acreditar. Imaginémonos que presenta un funcionario público una querella y lo hace en el ejercicio de su función representando a la institución, pues tendrá que acreditar su nombramiento, el acuerdo de su nombramiento, el acta de toma de posesión del cargo, para acreditar esa personería. Cuando la ley dice acreditar la personería, se refiere a que el compareciente o el querellante o la persona que está presentando la querella es en representación de una institución del Estado o en representación de una entidad privada, pues tendrá que acreditar su nombramiento. Por ejemplo, si una sociedad anónima es víctima de la comisión de un hecho delictivo por, digamos, un robo o una estafa o una apropiación y retención indebida, y va a presentar una querella, pues lo va a hacer a través de su representante legal, que puede ser el gerente, que puede ser el director, que puede ser un mandatario judicial, etcétera. Pero este personaje tendrá, si es, por ejemplo, el gerente general de la sociedad, el que está presentando la querella en nombre y representación de la sociedad afectada, pues tendrá que presentar su cargo de gerente a través del testimonio de una escritura pública donde conste su nombramiento, a través de una certificación del registro mercantil de la República, donde conste que su nombramiento está debidamente registrado, etcétera. Entonces, a eso se refiere la personería. Y, digamos, si una persona presenta la querella en representación de otra, una persona jurídica individual, pues tendrá que presentar testimonio de la escritura del mandato judicial o general especial. Hay tantas clases de mandatos que creo que ustedes ya lo van a ver en derecho notarial o en derecho mercantil, en donde pues se abordan esos temas, los representantes legales, los mandatarios
Incluso ya ustedes en su curso de Derecho Civil 4 y 3, cuando vieron los contratos o bien las obligaciones, también es un tema los mandatos, mandato general, mandato especial, etcétera, etcétera. Entonces, acá, pues ya la querella, como vemos, es mucho más exigente en cuanto a requisitos que no se exigen en la denuncia. Y por lo demás, pues se habla, al igual que la denuncia, de un relato circunstanciado del hecho, que si hay pruebas se deben acompañar, y si no, pues, por ejemplo, documentos que se requieren, que no tengan su poder el agraviado, pero sí puede ser un medio de prueba, puede señalar dónde se encuentra ese documento para que en la investigación el Ministerio Público lo requiera a la institución o a la empresa o al lugar donde se encuentre esa prueba para ser incorporada a la investigación o al proceso penal. Y pues obviamente es una situación que hay que cumplir. Algo importante que establece el artículo 302, aparte de los requisitos, es lo que establece el segundo párrafo, que se dice que si faltara alguno o faltara alguno de los requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Esto significa que si la persona que presenta una querella, sea una persona jurídica individual o una persona jurídica colectiva, omite algún requisito por X o Y circunstancia, el juez no puede rechazar esa querella, sino la admite para su trámite la admite y le da el trámite respectivo. Pero paralelamente a la admisión tendrá que fijarle un plazo a la persona que presenta la querella para que subsane esa omisión o para que satisfaga el requisito que no cumplió al momento de promover la querella. Y el juez le señala un plazo. El Código Procesal Penal, como ustedes pueden apreciar, en la norma que estamos haciendo referencia, no indica de cuánto tiempo es ese plazo. Puede ser 5 días, 24 horas, 48 horas, 8 días, etcétera. Eso queda ya a discreción del juez. Esa es una facultad que el juez tiene de decidir un plazo. La ley dice plazo razonable. ¿Y qué significa plazo razonable? Pues sencillamente que el plazo sea prácticamente ni tan, digamos, amplio. Pensemos que le dé un mes para que subsane, o 6 meses para que subsane la deficiencia, pues obviamente es un plazo muy prolongado. Entonces, plazo razonable podría ser 2 días, un día, 24 o 48 horas, de tal manera que sea un plazo en el cual la persona pueda cumplir ese requisito omitido al momento de plantear la querella. Entonces ya el plazo quedará a discreción del juez. Como les decía, eso ya el juez lo decide dependiendo del requisito que haga falta. Pensemos que sea un documento que tenga que recabarse en el extranjero, pues obviamente 24 horas o 5 días posiblemente no sean suficientes, sino tendrá que ponderar el juez el plazo que le conceda al querellante dependiendo la naturaleza del requisito omitido. Pero también el Código Procesal dice que vencido el mismo, o sea, el plazo, si fuese un requisito indispensable, el juez archivará, si no fuese, ¿verdad? Vencido el mismo, si fuese un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado. Es decir, que el juez considere que el requisito que omitió el querellante al momento de promover la querella es indispensable y que eso en un momento dado no puede continuarse con el trámite de la querella porque ese requisito sí es fundamental o es esencial para que pueda continuar el trámite de la querella, entonces ahí sí puede archivar la querella.
esperar hasta que se cumpla ese requisito. Y lo importante es que la ley habla, salvo, dice la última parte del artículo 302, salvo que se trate de un delito público, en cuyo caso procederá como la denuncia. ¿Qué significa esto? Imaginémonos que los parientes de una persona que fue asesinada deciden no presentar una denuncia, sino que acuden a un abogado para que presente una querella por el delito de asesinato contra el imputado, aun y cuando se haya omitido un requisito fundamental por ser un delito de acción pública y dada la gravedad del mismo, la ley hace una excepción. Dice que en ese caso, si es un delito de acción pública y por su gravedad o trascendencia, pues aun y cuando haga falta un requisito indispensable, el juez no puede archivar esa querella. ¿Y qué solución le da el código a esa circunstancia? Pues la solución es que la tramita como una denuncia, es decir, la remite al Ministerio Público para que el Ministerio Público proceda a la investigación correspondiente. Entonces, a eso se refiere prácticamente el artículo 302. Ahora bien, en cuanto a la forma de presentación de la querella, el artículo 302 también es claro y preciso al señalar que única y exclusivamente se puede hacer por escrito, ¿ya? La querella solo puede ser por escrito, no puede ser verbal, como sucede con la denuncia. Y también en cuanto a la autoridad ante quien se presenta la querella, siempre el artículo 302 indica que se puede hacer ante juez de primera instancia penal, contralor de la investigación. Es decir, la querella no puede presentarse ante el Ministerio Público directamente, no puede presentarse a la Policía Nacional, sino la ley es categórica en ese sentido y señala que solo debe ser presentado juez de primera instancia penal, contralor de la investigación. Entonces, claramente hemos establecido ya la forma de presentar la querella, ante qué autoridad se presenta y cuáles son los requisitos que hay que satisfacer al momento de presentar ese acto introductorio. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? Buenas noches, licenciado. Le saluda Ligia Ramírez. Sí, dígame, Ligia. Disculpe la molestia. Fíjese que no es referente al tema. Solo quería decirle de que yo le mandé una solicitud de revisión de examen. No sé si la recibió. Ah, sí, eso. Después lo hablamos. Con mucho gusto. Bien, gracias. Muy amable. Al final me recuerda y con mucho gusto. Sí, oigo que la otra, claro, usted me mandó correo, ¿no? Sí, no, al suyo directo no, sino a coordinación. Sí, a coordinación me mandó, son 3 personas las que pidieron revisión, pero si es posible mandarme correo para que yo a través de su correo le mande, digamos, las imágenes de su examen para que ustedes lo puedan ver. Claro que sí. Fíjese que yo no tengo correo electrónico suyo, solo de la coordinación. Bueno, entonces, si lo puede anotar, por favor. Ahorita lo anoto. Perdonen, compañeros. Sí, dígame. Es Belzar, con B, con V, Belzar y Z, Belzar. Ajá. JA @gmail.com. Belzar JA. Belzar JA @gmail.com. Aprovechando entonces a las demás compañeras que con usted, son 3 personas, si me mandaran su correo, si es que no lo mandaron, para que yo la otra semana les mande a su correo las imágenes, si se pueden, de sus exámenes, para que ustedes lo vean y vean dónde están las deficiencias, los errores. Bien, entonces, compañeros, a querella pues es más formal que la denuncia.
Ahora bien, si no hay ninguna duda al respecto, pues continuamos con... Sí, yo tengo una duda, disculpe. por favor. Tengo una duda. Digamos, en el caso de que no sea solo una persona la que se apersone para presentar la querella, digamos, todos los que... Es que no sé cómo explicarlo. Voy a ponerle un ejemplo, ¿no? Digamos que un grupo de personas, de 5 o 6 personas, lleguen con un abogado para poner una querella sobre, por ejemplo, un delito, ¿no? Discriminación, por ejemplo. ¿Todos los 5 personas serían querellantes? Podría ser, o bien, mire, podría darse un caso ahí de que podrían ser los 5 querellantes, o bien unificar técnicamente se denomina unificar personería, es decir, unificar esa calidad en uno solo de los 5, digamos, y que este va a representar a los 5, ¿verdad? Ahí sí que por cuestión de economía procesal, que generalmente en la práctica eso ocurre, que cuando son, por ejemplo, en el caso que usted plantea, son 5 los agraviados y quieren ser los 5 querellantes adhesivos, pues pueden serlo, por supuesto. Pero, digamos, por economía, le decía, por economía procesal o por cualquier otra circunstancia, a veces lo que hacen en la práctica es que se unifica en una sola persona esa calidad y esta va a representar a los 4, digamos. Si no, pues pueden ser querellantes adhesivos todos los que siempre y cuando pues sean afectados y reúnan la calidad que establece el artículo 117. Muchas gracias, licenciado. A servirle. Pues bien, entonces, establecido ya lo anterior... Licenciado, muy buenas noches. Sí, por favor, compañero. Disculpe la interrupción, licenciado. Solo quisiera que me pudiera apoyar, licenciado, en decirme cuál sería la diferencia entre la querella de la que se habla en el artículo 302 y la querella que se habla en el artículo 474. La diferencia esencial básica es que una es la 302 se refiere a delitos de acción pública y la del 467 a delitos de acción privada. 1. 2, que la querella regulada en el artículo 302 se tramita a través del procedimiento común ante un juez de primera instancia. La querella por acción privada se tramita ante un tribunal de sentencia por un procedimiento específico. Muy amable, licenciado, gracias. Bien, entonces veamos ahora las características de la querella antes de ver diferencias entre, digamos, lo que es la denuncia y la querella. ¿Qué características encontramos de la querella? Primero, es un acto procesal por medio del cual se inicia el proceso penal, al igual que la denuncia. Es una declaración de voluntad que pone en conocimiento la comisión de un hecho delictivo. Y aquí ¿por qué es una declaración de voluntad? Porque a diferencia de la denuncia, la querella es facultativa. Es decir, si usted como víctima o agraviado, si desea, la promueve, si no, no la inicia, no la plantea. A diferencia de la denuncia, que sí, al tener conocimiento de la comisión de un hecho delictivo de acción pública, existe la obligación de poner en conocimiento de la autoridad ese hecho. Y luego dice, se presentan ante el juez. Se proponen pruebas que fundamenten la pretensión del querellante. Al igual que la denuncia, pues también se exige un apartado de pruebas igual que la querella. Sobre este artículo, pues hay muchas, a veces, discusiones, porque alguien decía en la clase anterior que si no hay pruebas para presentarlas, pues obviamente no se presentan, ¿ya? Sin embargo, el Código Procesal Penal señala que si, tanto en la denuncia como en la querella, las personas afectadas cuentan con medios de comprobación, pues por supuesto que las ofrezcan, que las presenten para que sean recabadas a través del Ministerio Público o a través de los
hay peritos o técnicos en escena de crimen o de otra naturaleza para poder requerir esos medios de prueba. Y también se dice que en la querella se solicita sentencia de condena contra el sindicado, lo que no ocurre con la denuncia. Entonces, básicamente, esas son las características de la querella. ¿Y qué clases de querella hay? Ya el compañero hacía la pregunta y nos adelantamos al respecto. En primer lugar, tenemos la querella pública o la querella para delitos de acción pública, que está regulada en el artículo 302 del Código Procesal Penal. Y la querella por delitos de acción privada, normada en el artículo 302, que habla de la querella en general, y 474 al 483 del Código Procesal Penal. Y ya reitero las distinciones que existen entre ambas. Decía que la querella regulada en el artículo 302 se refiere a delitos de acción pública y la querella por delitos de acción privada regulada en el artículo 474 al 483 se refiere a delitos de acción privada. En la querella por delitos de acción pública, su presentación o promoción o planteamiento, si ustedes quieren, es ante un juez contralor de la investigación, un juez, digamos, contralor de garantías, en tanto que la querella por delito de acción privada se presenta ante un tribunal de sentencia. Y esa era una pregunta que venía en el primer examen parcial cuando se habló de la estafa mediante cheque y, digamos, tiene un procedimiento especial, ya tiene un procedimiento especial. Entonces, esas básicamente son las diferencias entre la querella por delitos de acción pública y la querella por delitos de acción privada. Ahora bien, ¿qué diferencia, digamos, qué efectos tiene la querella? En primer lugar, señalamos que vincula al querellante al proceso penal y le da la calidad de parte, lo que no ocurre en la denuncia. En la denuncia basta que la persona promueva la misma y puede desligarse de ese proceso penal. Mientras que la querella, pues el querellante o la persona que presenta la querella, pensemos el representante legal o el mandatario de la persona afectada, pues queda vinculada al proceso y se le da la calidad de parte. Es decir, al darle la calidad de parte, tiene intervención en todo el proceso. Y sobre todo, con mayor razón, sí, requiere o solicita en su momento ser querellante adhesivo. ¿Ya? Entonces, esa es otra circunstancia específica en relación a la querella. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Licenciado, disculpe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo sé cuándo debo de poner una denuncia o una querella en el sentido público? Como vimos, en el Ministerio Público no se presentan las querellas. No, me refiero a una querella pública. Igual, tanto la querella pública como la querella privada no se presenta al Ministerio Público. La querella pública se presenta ante un juez de primera instancia penal. La querella por delitos de acción privada se presenta ante un tribunal de sentencia, que hoy creo que es el 12º de sentencia penal, que la Corte Suprema creó ese tribunal específicamente para diligenciar querellas por delitos de acción privada. Digamos, sobre esto, digamos, algunos cuestionan mucho, es tanto el artículo 302 como el 470, bueno, el 474 no, porque es delito de acción privada, pero más que todo el 302, porque dicen que el hecho de presentar, digamos, cuestionan por qué es que no se debe presentar una querella ante el Ministerio Público.
porque eso facilitaría muchas situaciones. Por ejemplo, se ahorraría tiempo, porque se presenta directamente al Ministerio Público. En cambio, como está regulado, se presenta ante el juez y en lo que el juez lo analiza, en lo que el juez le da trámite y posteriormente lo remite al Ministerio Público para que inicie la investigación, pues muchos cuestionan de que allí se pierde mucho tiempo. Entonces, decían que por qué el legislador no contempló o reguló que la querella también pudiese presentarse ante el Ministerio Público para que de inmediato se procediera a la investigación. Por otro lado, la justificación que existe de que por qué es que se debe presentar ante un juez es que el juez, digamos, analiza, digamos, la querella y si reúne los requisitos, pues la admite a trámite y la remite al Ministerio Público para que investigue. Por un lado. Y por otro lado, que, digamos, siendo la querella más formalista que la denuncia, pues requiere pues, de un análisis más profundo o un análisis más exhaustivo y que el juez en un momento dado sería como, digamos, como juzgador o como autoridad judicial, sería pues el único competente para decidir si le da o no trámite a una querella. Entonces, pero como está planteado así, pues así está. Diga, Elmer. El licenciado, mire, yo retomando la pregunta de la compañera, yo creo que ella quería saber cuándo se presenta una denuncia y cuándo se presenta una querella. Bueno, eso es decisión de la víctima. O sea, si usted me dice cuándo se refiere a tiempo, pues en cuanto lo decida el agraviado. O cuando, digamos, la persona decide si lo hace por denuncia o por querella, esa ya es una decisión personal. Ya es una facultad que tiene la víctima o agraviado de decidir si opta por la denuncia o por la querella. O sea que yo como agraviado puedo... Usted decide. El si presenta denuncia o presenta querella. Como querella, de una vez paso a ser parte del proceso y como denuncia... Solo denunciante. Ya lo entendí, licenciado. Gracias. Para servirle. Gracias, licenciado. Gracias, Elmer. De nada. Bien. ¿Dudas o preguntas? Si no, pues seguimos adelante. Bien. Ya habiendo expuesto ya en su mayor parte aspectos relevantes tanto de la denuncia como de la querella, por favor quiero que me digan algunas diferencias que ustedes estimen existe entre denuncia y querella. Estoy escuchando. Que la denuncia puede ser, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Que la denuncia puede ser verbal y escrita, a diferencia de la querella únicamente por escrito. Muy bien. Primera diferencia, la forma. Que la denuncia como decía la compañera, la primera diferencia que podemos determinar es que la querella solo es escrita. La denuncia puede ser verbal o escrita. Muy bien. ¿Otra? Licenciado, que la denuncia se presenta ante la policía, al Ministerio Público o a un tribunal. Ajá. Y querella ante un juez, ¿verdad? Ajá. Que en el caso de la querella pública sería ante el juez. ¿El juez qué? Contralor de la investigación. Contralor de la investigación, exacto. Ajá. Muy bien. En cuanto entonces la segunda diferencia es respecto a la autoridad ante que se promueve. La querella solo es ante juez contralor de la investigación, juez de primera instancia penal. Por favor, en el examen solo me ponían juez de primera instancia. Esa respuesta no vale, porque juez de primera instancia puede ser de familia, puede ser civil, puede ser laboral, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar del examen en su momento. Bien, entonces, y la
denuncia pues se presenta ante el Ministerio Público, ante juez o tribunal y ante Policía Nacional. Bueno, ya van dos diferencias. ¿Qué más? La denuncia no lleva tanto formalismo como la querella. Ajá. La denuncia es menos formalista y en tanto que la querella es más formalista. Es decir, en la querella se exigen más requisitos que en la denuncia. O sea, es otra tercera diferencia en cuanto a su forma o requisitos. ¿Algo más? Creo que una diferencia interesante es que en la querella el querellante es parte en el proceso penal, mientras que en la denuncia no es parte como tal. Exacto. Muy bien, esa es otra diferencia. En que en la querella el querellante o el querellado, digamos, pasa a formar parte del proceso penal, mientras que en la denuncia no se le vincula como parte al denunciante, sino es suficiente con que él presente la denuncia y puede desatenderse o no intervenir más en el proceso penal. ¿Más otras diferencias? Que la querella puede ser pública y privada y la denuncia solo es pública. Exacto. La denuncia es, la denuncia es sencillamente solo denuncia. En cambio, querella pues puede ser por delito de acción pública o por delito de acción privada. ¿Algo más? Licenciado, perdone, ¿podría ser que en la querella el proceso es más inmediato que en la denuncia? Pues no, la querella es más, incluso es más tardada porque se presenta ante el juez y en lo que el juez la remite al Ministerio Público para que presente para que inicie la investigación, pues hay un lapso o periodo ahí que podríamos decir que de un modo pues atrasa el diligenciamiento de la misma. En cambio, la denuncia, si se presenta directamente al Ministerio Público, pues evita esa burocracia de que vaya al tribunal y después al ministerio, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Lic. ¿Será que hay diferencia en cuanto a que la denuncia es obligatoria y la querella es facultativa? Sí, licenciado. Sí. Bueno, yo creo que con esas diferencias, ¿cuántas señalamos? 5. Creo que sí, licenciado, como 5. 5, licenciado. ¿No estás segura? Sí, es que no las conté. Solo puse atención. Y la última, que es la más importante, aparece ahí en la pizarra, la última diferencia, en la presentación. ¿Cuál es? Buenas noches, Lic. Se solicita la sentencia. ¿Ah? Se solicita la sentencia. ¿Asistencia en qué? Se solicita la sentencia. Ajá. Sí, sí, exacto. En la sentencia, en la querella se solicita sentencia condenatoria, en tanto que en la denuncia no. Muy bien, muy bien. Y les decía que la diferencia más importante es que denuncia se escribe con D y querella con Q. ¿Notaron, va? Sí, licenciado, comprensión de lectura. Es una broma, es una broma. Eso se me quedó mal. Es para que les... Por favor. Por favor, no me vayan a poner eso en el examen. Pero si usted lo dijo, eso sí es fundamental. Bueno, así. Esa una de comodín. Ajá. La pregunta. Está bien. ¿Por qué la respuesta más fácil, no, Lic? Ah, bien, está bien. Bueno, quedó grabado muy bien, exacto, excelente. Está bien, no hay problema. De vez en cuando es conveniente
salirse de las formalidades o del protocolo, ¿no creen? Sí, Lic. Sí, Lic. Licenciado. Gracias, Lic. Me da cuenta quién está poniendo atención ante ti. Muy bien. Gracias. Gracias, Lic. Bueno, luego seguimos entonces con otro de los actos introductorios, que es la prevención policial. Y la prevención policial, está regulada en el artículo 304 al 308 del Código Procesal Penal. ¿Y qué es la prevención policial? Pues, como se señala en la presentación, la prevención policial es básicamente la obligación legal. ¿Por qué es obligación legal? Porque así lo plasma tanto el Código Procesal Penal a partir del artículo 304 y el artículo también 112 del Código Procesal Penal, que habla de las funciones de la policía, la ley orgánica de la policía también, que es una obligación legal, dice, que tienen los funcionarios y agentes de la Policía Nacional Civil de investigar de oficio o por denuncia la comisión de un delito de acción pública. ¿Ya? Esa es la prevención policial. Y su fundamento la encontramos en el artículo 304 al 308 del Código Procesal Penal. Entonces, la prevención policial es la responsabilidad, la obligación que tanto el Código Procesal Penal como la Ley Orgánica de la Policía Nacional y el artículo 112 en adelante y el 115 han delegado a la policía la investigación de hechos o de hechos tipificados como delitos de acción pública. Entonces, esa es fundamentalmente la prevención policial, que no debe confundirse, la prevención policial no debe confundirse con, digamos, el informe policial que hace la policía cuando detiene flagrantemente a una persona en la comisión del hecho delictivo. Porque, digamos, cuando la policía sorprende a una persona flagrantemente o cuasi flagrantemente cometiendo el hecho delictivo, pues lo que hace es un informe en relación a la aprehensión del sindicado o del imputado. Y en cambio la prevención policial es más, digamos, más formalista, requiere una investigación, cómo, digamos, documentar esa investigación, y esa investigación hay que remitirla al Ministerio Público, etcétera, etcétera. Veamos rápidamente entonces el artículo 304 del Código Procesal Penal. Artículo 300, prevención policial. Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible perseguible de oficio informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir, asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga o ocultación de sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de la policía. Muy bien, entonces, digamos, ahí prácticamente las formas principales de la prevención policial la encontramos regulada en el artículo 304. Dice cuando la policía tiene conocimiento directo de la comisión de delito de acción pública, y es decir, en casos de flagrancia, en forma directa y personal, están teniendo conocimiento de la comisión de ese hecho delictivo. O cuando una persona acuda a una subestación, a una comisaría, a una delegación policial a promover una denuncia de la comisión de un hecho delictivo, ellos pueden iniciar la investigación y informar al Ministerio Público en relación a las actuaciones o diligencias que estén desarrollando. Toda esa investigación que realiza la policía como parte de la prevención policial también está, digamos, el Código Procesal Penal exige que tengan formalidades, y en el artículo 305 encontramos que esa investigación que realiza la policía tiene que documentarla, tiene que plasmarla o tiene que hacerla constar por escrito o a través de actas, ¿ya?
para que, digamos, en un momento dado, toda esa investigación que tengan que plasmar por escrito es la que tienen que remitir al Ministerio Público, en donde conste las diligencias o las investigaciones que realizó la policía. Y algo importante es lo que regula el artículo 306 del Código Procesal Penal, que habla de que la policía dice que cuando sea necesario, digamos, si la policía en su investigación considera que es necesario realizar por ejemplo, pensemos que la policía está investigando y sabe que el sindicado está escondido en una residencia, entonces la policía puede comunicarle al Ministerio Público o acudir en caso de urgencia directamente al juez solicitándole una orden de inspección y registro de esa residencia o comúnmente, como se conoce, un allanamiento para determinar si en efecto el sindicado está en esa residencia y si en efecto está, pues proceder a su aprehensión, pero previamente por autorización judicial. Ya, entonces, a eso se refieren los actos jurisdiccionales que establece el artículo 306, cuando dice son aquellos cuya realización requieren autorización judicial, ¿ya? O que la policía ya investigó y recolectó o reunió medios de investigación y que hacen creer que el imputado sí participó en el hecho, pues sencillamente le comunican al Ministerio Público, al fiscal del caso, para que se pueda requerir o solicitar la orden de aprehensión del imputado. Es decir, actos jurisdiccionales se refieren a las diligencias que puede realizar la policía, pero previamente autorizados por juez competente, en este caso, juez de primera instancia penal. Y así, como les decía, el artículo 306 así lo establece. Luego encontramos que la policía, luego de que ha realizado esa investigación, dice el artículo 307 que dentro del plazo de 3 días debe remitir las actuaciones que realizó, o sea, la investigación que realizó, las cuales están documentadas en las actas correspondientes. En ese sentido, entonces, la policía, de acuerdo a la norma legal indicada, debe remitir o enviar al Ministerio Público esas diligencias o esas actuaciones. Y finalmente, el artículo 308 habla de la autorización judicial, que dice que los jueces pues deben de autorizar lo más inmediato posible, lo más rápido, lo más efectivo, todos los requerimientos que lo pueda hacer la policía durante su investigación, sin mayor dilación, sin mayor, digamos, tardanza, sino que atendiendo al principio de celeridad del proceso, pues los jueces deben de cooperar en ese sentido de ordenar las diligencias lo más rápido que se pueda, a efecto de evitar pérdida, alteración o sustracción de medios de investigación o de evidencias. Entonces, se habla de que los jueces pues deben de hacer lo más fácil y lo más práctico la autorización de diligencias. Eso no significa que por hacerlo de la manera pronta e inmediata se obvien o se dejen de cumplir formalidades o requisitos para la diligencia que se va a practicar. Y así entonces en esos artículos prácticamente se resume lo que es el acto introductorio de prevención policial. ¿Dudas hasta el momento para antes de continuar? No hay. ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciado, por un momento. No, Sí, gracias. les pregunto porque ante el silencio pienso que de repente me salí o me desconecté y no me están escuchando. ¿Sí se escucha, licenciado?
Bueno, gracias. Bien, luego entonces continuamos con los actos introductorios, que antes pues tenemos el conocimiento de oficio, que también es una forma de iniciar el proceso penal. Y el conocimiento de oficio básicamente lo encontramos fundamentado en el artículo 24 bis y el 289. Entre el 24 bis, que ya lo analizamos cuando vimos la acción penal. Sin embargo, eso no implica que podamos retrotraernos a él y nuevamente la de la lectura correspondiente. Alguien que por favor le dé lectura al 24 bis. Artículo 24 bis. Acción público. Será perseguible de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad de tránsito y aquellos por denuncia de autoridad competente, y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este código. Muy bien. Pues, y ahora veamos el artículo 289 para relacionarlo. Dice el artículo 289, finalidad y alcance de la persecución penal. Tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible, por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores y promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. El ejercicio de las facultades previstas en los 3 artículos anteriores no lo eximirá de la investigación para asegurar los elementos de prueba imprescindibles sobre el hecho punible y sus partícipes. Allí también está, si bien es cierto, el artículo 289 expresamente no dice de oficio como lo señala el artículo 24 bis, pues de la lectura del mismo se sustrae que dice tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible, ahí está eso de que es de conocimiento de oficio, en ese parrafito. Por denuncia o por cualquier medio o vía fehaciente, allí también está el conocimiento de oficio. Es decir, que como dice la definición que aparece en la presentación, el conocimiento de oficio básicamente es la obligación legal que tiene el Ministerio Público o la Policía Nacional de iniciar investigación por iniciativa propia, cuando tenga conocimiento por cualquier medio fehaciente permitido por la ley de la existencia de un delito de acción pública. Es decir, que conocimiento de oficio para que el Ministerio Público o la Policía Nacional pueda iniciar por iniciativa propia, sin necesidad de que haya denuncia o querella, el Ministerio Público debe iniciar la investigación teniendo conocimiento de ese hecho delictivo por cualquier vía fehaciente, dice la ley, permitida por la ley. Por ejemplo, que en un medio de comunicación escrito, radial, televisivo o en las redes sociales aparezca la información de la comisión de un hecho delictivo. Por ejemplo, que el día de mañana aparezca en un medio de en los medios de comunicación, tanto radiales, escritos como televisivos, de que una persona fue secuestrada, pues eso es suficiente para que el Ministerio Público de oficio pueda iniciar la investigación. Entonces, no se requiere previamente denuncia o querella. ¿Quedó claro lo de conocimiento de oficio? Sí, licenciado, quedó claro. Y lo que muchos cuestionan ahora, pero sin embargo, a través de las redes sociales, porque pues sabemos que las redes sociales muchas veces se utilizan
son importantes y juegan un papel determinante no solo para la investigación, sino en otros aspectos. Sin embargo, pues también sobre esto se ha cuestionado mucho porque se dice que lo que se difunde, se publica en las redes sociales, pues muchas veces no son veraz, la información no es veraz, y que eso da lugar a muchas situaciones que al final resultan ser falsas alarmas, como se dice común y popularmente. Entonces, hay que ser muy prudentes, mesurados y reflexivos en tanto a la información que pueda aparecer en los medios, en este caso en las redes sociales. Sin embargo, pues como les decía, si se considera que esa información que se divulgó a través de un medio o red social, pues, y sobre todo si es un delito de acción pública, eso puede ser el fundamento del Ministerio Público o de la Policía Nacional para que pueda iniciar la investigación. Bien. Licenciado, buenas noches nuevamente. Buenas noches. Mire, y en el caso particular de la fiscal actual que Estados Unidos la ha señalado dentro de un grupo que están discriminados dentro de la corrupción, ¿eso el Ministerio Público debe de actuar de oficio? Habría que partir primero si los hechos que se denuncian son delictivos, por un lado, y si son de acción pública, 1. 2, que obviamente la fiscal general goza de antejuicio y no podría ser investigada si no se promueve previamente el antejuicio. Entonces, ella no podía ser investigada aun y cuando se le imputen hechos delictivos, digamos, a prima facie, sino que debe primero promoverse un antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia con fundamento en la ley de antejuicio y también, por supuesto, en algunos artículos o normas del Código Procesal Penal. Entonces, de hecho, pues creo que ya hay algunas denuncias, digamos, o sea, la denuncia se puede presentar o querella. Lo que no se puede hacer es investigarla inmediatamente, sino que esa denuncia o esa querella es la que va a formar la petición de antejuicio. Entonces, a través de una denuncia o una querella, se puede formular el antejuicio contra cualquier funcionario, pero en el ejemplo que usted plantea, pues, de hecho, pues según los medios de comunicación se han presentado ya varias denuncias, incluso para que se proceda digamos, a iniciar el trámite de antejuicio. No sé si el día de ayer o antes de ayer en un medio de comunicación salió la noticia de que la Corte Suprema de Justicia había desestimado una denuncia contra la señora Fiscal General de la República y prácticamente estaba declarando sin lugar el antejuicio. Sí, sin embargo, pues ningún funcionario o empleado público está exento de ser investigado. Todos, siempre y cuando, digamos, los hechos imputados realmente revistan características de delito, por un lado. Y en el caso de funcionarios públicos que gozan de ese privilegio o de esa garantía constitucional, no pueden ser investigados hasta que se declare con lugar el antejuicio y el antejuicio indique que da lugar a formación de causa penal. Eso es en cuanto a los funcionarios que gozan de antejuicio, porque no todos los funcionarios gozan de antejuicio. Licenciado, muy buenas noches. Diga. En el caso cuando existía la CICIG, ¿de qué manera los facultaba a ellos y al Ministerio Público hacer las investigaciones antes de quitarle el antejuicio a un funcionario público?
digamos, antes investigarlos antes de que se declare con lugar el antejuicio, no pueden hacerlo. Eso no, tanto la ley de antejuicio como el Código Procesal Penal no lo permiten. Lo que sí permite el Código Procesal Penal es que para que el antejuicio tenga fundamento y que no sea un antejuicio espurio, sea un antejuicio, digamos, con hechos falsos o un juicio político, etcétera, es que el Código Procesal Penal sí permite que, digamos, se haga una investigación previa para recabar información que sustente ese artículo, que sustente ese antejuicio. El artículo 293, efectivamente, como lo dice el compañero que escribió, habla de lo que es, y la próxima semana precisamente vamos a hablar de los obstáculos a la persecución penal, siendo uno de ellos el antejuicio. Y, digamos, en el artículo 293 del Código Procesal Penal, aunque la ley en este caso aplicable específicamente es la ley que regula el trámite del antejuicio, pero supletoriamente se puede aplicar el Código Procesal Penal. El artículo 293 dice: cuando la viabilidad de la persecución penal depende de un procedimiento previo, el tribunal competente de oficio o a petición del Ministerio Público solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifiquen el pedido y las actuaciones originales. En lo demás se regirá por la Constitución de la República y leyes especiales. Al hablar de leyes especiales, a la ley específicamente en materia de antejuicio. Dice, aquí es donde la parte importante, el segundo párrafo. Dice: contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal. Ahí está la prohibición expresa, que no se puede investigar penalmente. Sin embargo, continuando con la lectura, dice: y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Porque si usted va a plantear un antejuicio contra un funcionario que goza de ese privilegio, obviamente tiene que fundamentar ese antejuicio. ¿Y cómo lo va a fundamentar? Pues no con argumentos teóricos. Por supuesto que eso también es fundamental, la argumentación teórica. Pero también tiene que presentar algún medio que permita presumir de que sí, ese antejuicio puede ser tramitado. Entonces la ley sí permite que se haga, dice, se practicarán los medios de investigación cuya pérdida es de temer. Es decir, imaginémonos que hay un medio de investigación que si no se recolecta o no se recaba inmediatamente, se puede deteriorar, se puede perder, se puede desaparecer, etcétera, etcétera. Y dice, y los indispensables para fundar la petición. O sea, la ley sí permite que se haga una investigación, pero únicamente para, podríamos decir, una investigación administrativa para recabar los medios de investigación que fundamenten ese antejuicio. Entonces, eso sí se puede hacer porque la misma ley lo permite. Bien, ¿estamos? Sí. Muy bien. Entonces, ahora, continuando, seguimos con el último acto introductorio, aunque esto no expresamente lo dice la ley, es decir, no está entre los actos expresamente señalado entre el capítulo de los actos del Código Procesal Penal, pero sí, la certificación de lo conducente también es una forma de iniciar el proceso penal. ¿Y qué es la certificación de lo conducente? Pues la certificación de lo conducente concretamente es una resolución judicial.
como se dice en la presentación, resolución judicial mediante la cual se hace del conocimiento del Ministerio Público la posible comisión de un hecho delictivo por parte de un juez o tribunal que por razón del cargo conoce del mismo para que se inicie la investigación correspondiente. Por ejemplo, ahí no hay una denuncia, no hay una querella, no hay conocimiento de oficio. Lo que ocurre es que el juez, en el ejercicio de su función, establece o determina la comisión de un hecho delictivo, pues también puede presentar una denuncia, por supuesto que la puede presentar. Pero en este caso, certificación de lo conducente es porque, digamos, él en el ejercicio de su función determina que en un caso que está tramitando, una persona pudo haber cometido un hecho delictivo. Entonces él lo que hace es una resolución poniendo en conocimiento del Ministerio Público la posible comisión de un hecho delictivo para que esa persona sea investigada. Vamos a poner o ilustrar con 2 ejemplos esta situación a efecto de comprender de mejor manera en qué consiste la certificación de lo conducente. El primer caso. Imaginémonos que una persona, digamos una esposa, presenta una demanda oral de alimentos contra su cónyuge o excónyuge por negación, digamos, por alimentos, pensión alimenticia para ella y sus menores hijos. Presenta un juicio oral de alimentos ante un juzgado de familia. Y el juzgado de familia, pues, le da trámite. Imaginémonos que la demanda reúne todos los requisitos legales, el juez le da trámite, etcétera, etcétera. Y al final, el juez resuelve o decide y dicta sentencia en ese proceso y le fija al demandado. En este caso sí vamos a hablar de demandante y demandado, porque estamos ejemplificando un caso de familia civil, digamos. Y el juez, declara al demandado, le fija una pensión alimenticia de 1,000 quetzales mensuales a favor de sus hijos. Pensemos en una cantidad mínima como ejemplo, que puede ser más, pues dependiendo de los ingresos económicos del demandado, trabajo, etcétera. Y ya con esa sentencia, en donde el juez declara que el cónyuge o excónyuge debe pagar esa cantidad de alimentos, entonces se requiere el cobro, se requiere el cobro al demandado para que pague la pensión alimenticia que el juez indicó. Y le van a cobrar o requerir de pago, así es como se denomina, le requieren de pago al demandado sobre la pensión alimenticia que el juez fijó. Sin embargo, el demandado no cancela, el demandado no paga las pensiones alimenticias que debe o por las cuales el juez lo condenó, al pago de pensiones alimenticias. Entonces, prácticamente, al no pagar esas pensiones alimenticias, él incurre entonces el juez de una vez dice en su resolución que en caso de incumplimiento de pago se certificará lo conducente al Ministerio Público por la posible comisión del delito de negación de asistencia económica. Ahí el juez está certificando lo conducente al Ministerio Público para que esta persona sea investigada por el delito de negación de asistencia económica. Ya, veamos el artículo 242 del Código Penal. Negación de asistencia económica.
quien estando obligado legalmente a prestar alimentos en virtud de sentencia firme o de convenio que conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, salvo que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su obligación. El autor no quedará eximido de responsabilidad penal por el hecho de que otra persona lo tuviera prestado. Muchas gracias. Pues bien, digamos, este es un ejemplo que nos puede, digamos, ilustrar de buena manera en qué consiste la certificación de lo conducente. Y, digamos, ahí pues el juez al advertir o establecer que el obligado no cumplió con pagar la pensión alimenticia, pues incurrió en ese delito, que él no puede investigar, porque su competencia es estrictamente de familia. Entonces, ¿qué hace para que ese incumplimiento no quede impune? Pues certifica lo conducente al Ministerio Público para que esta persona sea investigada por negación de asistencia económica. Otro ejemplo podría ser que, imaginémonos que en una empresa despiden en forma injustificada o indirecta o directa a un trabajador y no le pagaron sus prestaciones laborales. El trabajador acude a un juzgado, pues primero podría acudir a la Inspección General de Trabajo a promover su denuncia por el despido y por el no pago de prestaciones. O sencillamente acudir a un juzgado de trabajo a presentar su demanda laboral por despido directo o injustificado y reclamando el pago de prestaciones laborales de conformidad al artículo 106, 110 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala o las que regula el Código de Trabajo. Y el juez, al darle trámite a la, digamos, o bien podría también el trabajador fue despedido y tramitar su reinstalación, porque no había causa justa para despedirlo. El juez analiza la demanda y estima que sí tiene razón el trabajador y le da trámite a la demanda laboral de reinstalación, por ejemplo, y ordena inmediatamente la reinstalación del trabajador. Y le comunica al patrono que debe reinstalar al trabajador. Pero el patrono no impugnó esa reinstalación porque sí la puede impugnar por no estar de acuerdo, es decir, puede presentar un recurso de apelación, pero imaginémonos que no presentó el recurso, no impugnó, entonces esa decisión del juez queda firme y el patrono está obligado a reinstalar al trabajador. Pero en la resolución que el juez emitió ordenando la reinstalación del trabajador, también señaló que en caso de incumplimiento de esa orden de reinstalación, certificaría lo conducente al Ministerio Público por el delito de desobediencia. Entonces, si el empleador o el patrón no reinstala al trabajador, estando ya firme esa decisión, incurre en desobediencia, porque sencillamente no está cumpliendo una orden emanada por un juez. Y entonces el juez de una vez dice, sí, digamos, si no cumple, sencillamente entonces el trabajador le puede decir al juez, sí, Alejandro, ahorita le doy la palabra. El trabajador le puede decir al juez, mire, el empleador o el patrono no cumplió con la orden que usted le dio de que me reinstalara. Entonces el juez ante esa situación emite la resolución y certifica lo conducente contra el patrono por el delito de desobediencia para que el Ministerio Público proceda a la investigación. ¿Ya? Licenciado, una pregunta. Fíjese que yo estuve en un caso en el cual una persona que trabajaba en la PGN fue acusada de, en este caso fue violación al Estado Civil y sustracción de menores. Ajá. Y por ende fue retirada de la PGN. Ajá.
cuando ya se dictó sentencia y la persona salió, se demostró su inocencia, se empezó a pelear la reinstalación. Ajá. Por los tribunales laborales. Ajá. Y en este caso pasaron 2 procuradores de la PGN, donde ya en sentencia de primera instancia, si no estoy mal, se dictó la reinstalación de esta persona, y estos 2 procuradores generales pues desobedieron dicha orden, pero no sé, en este caso no se vio que... Por eso yo les decía que si un juzgado laboral ordena la reinstalación, el patrono puede impugnar esa decisión, es decir, puede presentar un recurso de apelación. Entonces esa decisión del juez que ordenó la reinstalación no se puede ejecutar porque no está firme. Entonces, eso me imagino yo que ocurrió en ese caso. Que el patrono, y generalmente un 98%, los patronos impugnan o apelan esa decisión. Entonces, al impugnar esa decisión, no se puede ejecutar, no se puede reinstalar, porque esa decisión fue apelada y esa decisión puede ser revocada por un tribunal superior. ¿Ya? Y entonces eso fue lo que ocurrió en ese caso, que plano, y lo más probable y seguro es que sí, la Procuraduría General de la Nación apeló. Y entonces, en el tiempo que se lleva el trámite de la apelación, y todavía, sí, digamos, el Tribunal Superior, en este caso que sería una sala laboral, conoce la apelación y la declara sin lugar y confirma la reinstalación, todavía la Procuraduría General de la Nación, o el Estado, mejor dicho, a través de la Procuraduría General de la Nación, puede promover un amparo, siempre y cuando haya agotado todos los recursos ordinarios, puede promover un amparo. Y eso prolonga, hay casos que llevan 5 o 6 años y la persona no ha sido reinstalada por todos los medios legales que se han planteado. Entonces, en ese caso, lo que pasó, eso fue que pasaron 2 procuradores, no lo reinstalaron porque esa decisión no estaba firme todavía. Alguien me preguntaba ahí qué pasa con los salarios. Bueno, digamos, cuando se reinstala a un trabajador, el juez indica en la resolución que se le deben pagar todos los salarios que él ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta la efectiva reinstalación de salario, que las prestaciones que de conformidad con la ley le correspondan. Entonces, la certificación de lo conducente es eso, que el juez en esos 2 ejemplos que planteamos, pues se evidencia lo que el juez hace. Y decía, el segundo ejemplo, pues veamos el artículo 414 del Código Penal. Si alguien le da lectura, por favor. Artículo 414. Desobediencia. Quien desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones será sancionado con multa de 5,000 a 50,000 quetzales. Bien, entonces ahí pues podría darse el delito de desobediencia, ¿no? Por parte del patrono, por no atender la reinstalación, siempre y cuando, repito, siempre y cuando esta reinstalación, pero si se impugnó, no se puede ejecutar hasta que quede firme la resolución. ¿Alguna otra pregunta? Bien, compañeros, entonces si no tenemos ninguna otra pregunta, damos por concluida la clase. Con esto estamos también concluyendo el tema de actos introductorios
para la próxima semana iniciar ya con el procedimiento común y otros temas que corresponden. Ya, pero con estos temas prácticamente iniciamos la segunda parte del programa. Y son 8 partes. Anticipadamente trabajar un par de sábados. Ya en su momento pues lo indicaremos. Si no hay entonces más preguntas, pues les deseo una buena noche y un buen descanso, y primero Dios nos saludamos el martes. La otra semana estaremos ya dándoles algunos otros laboratorios para que puedan practicar, porque para el segundo parcial, previendo ya el segundo parcial, creo que la otra semana estará ya publicándose, creo yo, las fechas del segundo parcial, porque creo que esta semana o la otra concluyen las segundas retrasadas. Entonces, después de la segunda retrasada ya correspondería las evaluaciones del segundo parcial. Entonces, que tengan una buena noche, un buen descanso, y primero Dios nos vemos la próxima semana. Listo. Noches. Feliz noche, licenciado. Muy buenas noches. Que descanse.